nunca pueden excluir el diálogo para solucionar conflictos de origen político, por mucho que se emplee contundencia en perseguir los delitos y actividades terroristas. Si hay una vía política para el fin de la violencia terrorista, vale la pena aprobarla. Puede contar siempre con el apoyo del BNG. Reprobamos la utilización del problema terrorista como arma de agitación, descalificación e intoxicación en el debate político. La Iglesia Católica, como institución, está funcionando como uno de los arietes de la españolidad imperial. Nos causa asombro y estupor no su discrepancia con las leyes aprobadas por el Parlamento, sino su visceralidad para deslegitimarlas socialmente hasta el límite de instigar a la insumisión. Sus ataques al nacionalismo, su visión excluyente del matrimonio civil, su discriminación con los homosexuales y las mujeres, su oposición a la investigación en células madre, su hostilidad a la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas del alzamiento militar franquista, su dictado sobre lo que puede o no puede enseñarse en la escuela pública a través de campañas de agitación política, llegan a la subversión. Paradójico en quien recibe dinero público para sufragar sus enseñanzas confesionales y sus pastores, disfrutando de unos acuerdos con el Estado tan predemocráticos como privilegiados que va siendo hora de cambiar. Esta dialéctica de enfrentamiento insaciable con algunas leyes del Gobierno, concretamente las educativas, impide que la posición crítica del BNG respecto de parte de ellas pueda ser contundente y clara, como por ejemplo en la LOE. Señor presidente, seguramente es usted tan consciente como obligadamente impasible ante las carencias y contradicciones del modelo económico-social vigente. Su Gobierno presume de que hay menos paro, pero objetivamente las diferencias sociales aumentan y el empleo precarizado está muy extendido. Entre 1995 y 2007, gobiernos PP y PSOE, los salarios perdieron 5,6 puntos en la distribución de la riqueza en cuanto a la participación en el PIB. La riqueza está mal distribuida entre clases y territorios. El proyecto transnacionalizador de la UE no repercute en una homologación por arriba. Es, sin embargo, un aliciente para grandes negocios, para OPAs, a las que el Gobierno no puede estar ajeno muchas veces, el sector energético, por ejemplo. Estamos empeñados en un diálogo y en una relación de reivindicación constructiva con el Gobierno desde nuestro compromiso e identificación con los intereses de Galicia. Hemos avanzado relativamente en este aspecto. Fue evidente la mejora presupuestaria para el año 2007, especialmente para infraestructuras, concretamente las ferroviarias. Es necesario mantener e incluso mejorar este ritmo inversor para paliar el retraso y la lentitud, esas depuradoras de aguas residuales en las ciudades más importantes, sin acabar e incluso a veces sin comenzar. Hace falta planificar, priorizar y comprometer presupuestos a su debido momento. La percepción social en Galicia está muy condicionada por un pasado discriminador de muchos años, lo que hace que el escepticismo sea dominante. Sabe, señor presidente, que queremos producir y vivir de nuestro trabajo en el propio país. No podemos prescindir de sectores estratégicos como el sector naval civil. Soportamos una connivencia Gobierno-Comisión Europea, falta de la mínima transparencia y justificación lógica ante nuestra pretensión de que Astano vuelva a construir buques dentro de las normas de la libre competencia. No hay alternativa industrial mejor en este momento ni por la situación del mercado internacional, ni por la importancia tecnológica del sector, ni por su capacidad de creación de empleo, ni por la cualificación de nuestra mano de obra. Por otra parte, va siendo hora de que se acabe con el corsé de la política de cuotas que ahoga a nuestro sector lácteo. Necesitamos más colaboración, otra postura para restaurar nuestra base agraria, así como para desarrollar una política forestal diversificada y una política energética beneficiosa para Galicia, empeños del nacionalismo desde el Gobierno gallego. El pacifismo y el antiimperialismo orientan nuestra posición en política internacional. Valoramos los esfuerzos del Gobierno a favor de la multilateralidad, su concreción, entre otros, en el diálogo sincero y la relación bilateral, constructiva y en mutuo beneficio con Cuba y Venezuela. Esperamos que no cedan a los chantajes y presiones de los Estados Unidos o de la UE. El principal obstáculo para un multilateralismo real
es la visión unilateral y prepotente de la potencia imperial y la funcionalidad de la OTAN al servicio de este diseño. En Afganistán hay un ejército de ocupación. Las tropas españolas nunca debieron enviarse y tienen que ser retiradas. Para garantizar una interposición ecuánime y positiva para la paz en el Líbano, conviene no subordinarse a los dictados atlantistas. Señor presidente, tenemos la certidumbre de que se produjeron avances democráticos para el conjunto de los ciudadanos del Estado español, que contaron siempre con nuestro apoyo, aunque fuesen a veces avances limitados. Siempre fuimos leales con quien nos escuchó e hizo esfuerzos por entendernos, en concreto con usted y con muchos miembros de su gobierno. Nuestra presencia aquí queremos que se refuerce por el bien de Galicia, de los derechos y libertades de los ciudadanos y los pueblos del Estado español. Muchas gracias. La Junta